La Guerra de Corea, a menudo llamada la Guerra Olvidada, sigue siendo uno de los conflictos más intensos y significativos del siglo XX. Entre 1950 y 1953, la península coreana se convirtió en el campo de batalla de una feroz lucha ideológica y militar que enfrentó a comunistas y capitalistas en un combate brutal y prolongado. Aunque muchos la recuerdan vagamente o la pasan por alto en comparación con otras guerras, la Guerra de Corea dejó cicatrices profundas y enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy. Todo comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Corea, que había estado bajo dominio japonés durante 35 años, fue liberada. Pero esa liberación vino con un precio: la división del país en dos zonas de ocupación a lo largo del paralelo 38. En el norte, la Unión Soviética respaldó un régimen comunista liderado por Kim Il-sung. En el sur, Estados Unidos apoyó un gobierno anticomunista encabezado por Syngman Rhee. Lo que al principio parecía una solución temporal pronto se convirtió en una separación rígida y conflictiva. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzó una invasión sorpresa hacia el sur, iniciando un conflicto que encendería alarmas en todo el mundo. Las fuerzas norcoreanas avanzaron rápidamente, capturando Seúl en cuestión de días y empujando a las tropas surcoreanas y sus aliados hasta un pequeño perímetro defensivo alrededor de Busan. La situación era crítica, y la comunidad internacional, bajo la bandera de las Naciones Unidas, decidió intervenir para frenar la expansión comunista. Estados Unidos tomó la delantera, enviando decenas de miles de soldados y desplegando enormes recursos militares. La guerra se convirtió en un tira y afloja sangriento. El desembarco anfibio en Incheon, liderado por el general Douglas MacArthur en septiembre de 1950, cambió drásticamente el curso del conflicto. Las fuerzas de la ONU lograron empujar a los norcoreanos de regreso más allá del paralelo 38, acercándose peligrosamente a la frontera china. Este avance alarmó a la República Popular China, que decidió intervenir masivamente, enviando cientos de miles de soldados del Ejército de Voluntarios del Pueblo a la lucha. El invierno de 1950 a 1951 fue especialmente brutal. La batalla de la reserva de Chosin se convirtió en un símbolo de resistencia desesperada y coraje indomable. Las tropas estadounidenses y aliadas, rodeadas y superadas en número por fuerzas chinas, lucharon en temperaturas bajo cero para romper el cerco y evacuar a sus compañeros heridos. Fue una retirada estratégica, pero también una demostración del costo humano aterrador que esta guerra estaba cobrando. A lo largo del conflicto, las líneas del frente cambiaron constantemente. Ciudades fueron capturadas y recapturadas, y la península coreana se convirtió en un paisaje desolado de destrucción. La guerra aérea también jugó un papel crucial. Aviones de combate estadounidenses y sus aliados realizaron miles de misiones, bombardeando objetivos estratégicos y enfrentándose a pilotos soviéticos en duelos aéreos encubiertos. Corea del Norte, mientras tanto, se convirtió en uno de los países más bombardeados de la historia, con ciudades y pueblos arrasados hasta los cimientos, a pesar de la intensidad de los combates. Las negociaciones de paz comenzaron ya en 1951. Sin embargo, se prolongaron durante más de 2 años, con discusiones amargas sobre el destino de los prisioneros de guerra y la línea final de demarcación. Finalmente, el 27 de julio de 1953, se firmó un armisticio en Panmunjom que puso fin a los combates pero no al conflicto en sí. La península quedó dividida casi exactamente donde había comenzado, y hasta el día de hoy, Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra, separadas por la temida zona desmilitarizada. El costo humano fue devastador. Se estima que alrededor de 5 millones de personas murieron, resultaron heridas o desaparecieron, incluyendo soldados y civiles. Las aldeas fueron arrasadas, las familias divididas para siempre, y las cicatrices emocionales siguen abiertas en ambos lados del paralelo 38. La Guerra de Corea mostró al mundo las terribles consecuencias de la Guerra Fría, una lucha ideológica que no solo enfrentaba a naciones poderosas, sino que también devastaba a los pueblos atrapados en medio. La participación de la ONU en la guerra fue un momento definitorio para la organización internacional. Bajo la presión de Estados Unidos, se formó una coalición multinacional que incluyó a países como Reino Unido, Canadá, Australia, Turquía, Colombia y muchos otros.
Esta coalición demostró la capacidad, aunque limitada, de las Naciones Unidas para actuar colectivamente frente a la agresión. Sin embargo, también dejó al descubierto las tensiones internas y la incapacidad de lograr una paz duradera. China, por su parte, emergió de la Guerra de Corea como una nueva potencia militar, ganando prestigio y reconocimiento por su capacidad para desafiar a Estados Unidos y sus aliados. La Unión Soviética, aunque oficialmente no envió tropas terrestres, desempeñó un papel clave suministrando armas, apoyo logístico y pilotos para los MiG-15, que se enfrentaron a los cazas estadounidenses en los cielos coreanos. Para Corea del Norte, la guerra cimentó el culto a la personalidad de Kim Il-sung y consolidó el régimen comunista que aún gobierna hoy. La narrativa oficial en el norte transformó la guerra en una epopeya de resistencia heroica contra la agresión extranjera, reforzando la mentalidad de asedio y la desconfianza hacia el exterior. En Corea del Sur, la guerra se convirtió en un motor para la reconstrucción y el desarrollo, aunque bajo gobiernos autoritarios que usaron la amenaza del norte para justificar su represión interna. Aunque la guerra de Corea rara vez ocupa titulares hoy en día, su legado es omnipresente. La península sigue siendo uno de los lugares más militarizados del mundo, y las tensiones entre norte y sur han dado lugar a momentos de crisis global. Desde las pruebas nucleares de Corea del Norte hasta los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, la sombra de la guerra sigue proyectándose sobre la región y el mundo entero. Para los soldados que lucharon en Corea, las cicatrices físicas y emocionales fueron profundas. Muchos veteranos regresaron a casa para encontrar una nación que apenas recordaba su sacrificio. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue glorificada en películas y libros, y de la Guerra de Vietnam, que provocó protestas y debates intensos, la Guerra de Corea quedó en un incómodo silencio. Este olvido colectivo ha sido motivo de frustración para quienes arriesgaron sus vidas en aquellos campos helados y montañas ásperas. Sin embargo, en años recientes, ha habido un renovado interés en honrar a estos veteranos y en reconocer la importancia de aquel conflicto olvidado. La tecnología militar avanzó rápidamente durante la Guerra de Corea. Fue uno de los primeros conflictos donde se usaron ampliamente helicópteros para evacuaciones médicas y despliegues tácticos. También marcó la transición entre la era de los aviones de hélice y la de los aviones a reacción. Los enfrentamientos entre los F-86 Sabre estadounidenses y los MiG-15 soviéticos se convirtieron en símbolos de la nueva era de la guerra aérea. Además, la logística de mantener a cientos de miles de soldados en condiciones extremas enseñó valiosas lecciones sobre la guerra moderna. La dimensión humanitaria del conflicto fue igualmente devastadora. Millones de coreanos fueron desplazados, creando una crisis de refugiados masiva. Las familias quedaron separadas por la nueva frontera, muchas sin posibilidad de reunificación. Las historias de dolor y supervivencia son innumerables, niños huérfanos vagando entre los escombros, aldeanos atrapados entre dos frentes hostiles y una población entera marcada por el trauma de la guerra. La resiliencia del pueblo coreano es un testimonio conmovedor del espíritu humano frente a la adversidad. Durante décadas, las secuelas de la guerra han moldeado la política y la cultura de Corea. En el norte, el régimen ha usado la memoria de la guerra para fortalecer su narrativa de resistencia y justificar su programa nuclear. En el sur, la experiencia de la guerra y la amenaza constante han impulsado un desarrollo económico impresionante y una sólida alianza con Estados Unidos. La transformación de Corea del Sur de una nación devastada por la guerra en una potencia tecnológica y económica es uno de los milagros más notables del siglo XX. A nivel internacional, la Guerra de Corea sentó precedentes importantes. Fue el primer conflicto importante en el que las Naciones Unidas actuaron militarmente, estableciendo un modelo para futuras intervenciones. También mostró los límites de la diplomacia en un mundo polarizado por la Guerra Fría. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética quedó claramente expuesta. Y la península coreana se convirtió en uno de los principales puntos de fricción geopolítica durante décadas. La memoria de la Guerra de Corea también ha sido preservada en monumentos y museos en todo el mundo. Desde el monumento a los veteranos de la Guerra de Corea en Washington, D.C. hasta los museos conmemorativos en Seúl y Pyongyang, estos sitios recuerdan el precio de la guerra y la importancia de la paz. Sin embargo,
Más allá de los monumentos, las historias personales de quienes vivieron la guerra siguen siendo la fuente más poderosa de entendimiento. Sus testimonios nos recuerdan que detrás de cada estadística hay vidas humanas, sueños rotos y valentía silenciosa. Hoy, mientras la península sigue dividida y las tensiones ocasionalmente amenazan con escalar, la lección más clara de la Guerra de Corea es la fragilidad de la paz. La diplomacia, aunque lenta y complicada, sigue siendo la única vía para evitar que las heridas del pasado se reabran en un nuevo conflicto devastador. El legado de la Guerra de Corea es una advertencia y, al mismo tiempo, un llamado a la esperanza de que, algún día, el norte y el sur puedan reconciliarse y que la sombra de la guerra finalmente se disipe. La Guerra de Corea, olvidada por muchos pero feroz en cada aspecto, nos recuerda que incluso los conflictos más lejanos tienen repercusiones duraderas. Su historia está escrita no solo en los libros de historia, sino también en las vidas de millones que aún hoy sienten sus ecos. Recordar y comprender este conflicto no es solo un acto de respeto hacia los caídos, sino también una lección vital para un mundo que sigue enfrentándose a divisiones y tensiones. Así, la Guerra de Corea sigue siendo un capítulo crucial de la historia humana, una guerra que mostró la capacidad de destrucción, pero también la resistencia y la esperanza que perduran incluso en las horas más oscuras.